Hola marrones, bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este video vamos a presentar cómo alterar el ángulo de un servomotor utilizando un potenciómetro. Como se darán cuenta a continuación, tengo el proyecto aquí ya terminado. Podemos ver que es bastante sencillo, utilizamos solamente un Arduino Uno o Nano. En el caso yo voy a utilizar en la versión de la vida real un Nano, pero para el proyecto sí podemos ocupar un Arduino Uno, un potenciómetro y un servomotor. Y tomando en cuenta que estamos utilizando una placa de prototipado, aunque podríamos hacerlo de igual manera soldando los componentes directamente. Pero como estamos haciendo un prototipo y solamente va a ser para ejemplo, vamos a ocupar una placa de prototipado. Aquí lo estoy simulando para que puedan comprobar que este proyecto funciona. Y vemos aquí que con el potenciómetro podemos alterar el ángulo del servomotor. Ok. A continuación voy a mostrar el proceso de creación de este proyecto desde cero. Ok, comenzamos colocando nuestro Arduino Uno, una placa de pruebas pequeña en este caso, un microservo o servomotor que para mayor comodidad rotaremos de esta forma para poder visualizar de forma sencilla el movimiento de este servomotor y un potenciómetro. Ok, ok. En primer lugar, programación vamos a dejarlo en texto, ya que por lo menos a mí me es más cómodo hacerlo de esta manera. Y borraremos todo, ya que después continuaremos con el código para explicarlo. Primeramente vamos a hacer el cableado. Ok, aquí tendríamos nuestro circuito de lectura analógica, el cual utilizaremos para determinar hacia dónde queremos mover el servomotor. Ok, como se darán cuenta, el potenciómetro está conectado en modo divisor de voltaje, por lo que aquí, entre el terminal 1 y 2, hay una resistencia. En el caso de el potenciómetro que yo estoy utilizando es de 20.000 ohmios, por lo tanto, aquí habría una resistencia de 20.000 ohmios. Y cuando giramos la perilla del potenciómetro, bueno, lamentablemente no lo puedo mostrar acá, creo que tengo que simular la calma. Cuando movemos la perilla, alteramos la resistencia entre estos dos puntos, por lo que acá se produce un voltaje, o sea, se divide el voltaje, dependiendo de la relación que hay entre estos dos puntos. ¿Ok? Y de esa manera más adelante, con el código, leyendo el voltaje que hay en en el terminal del medio, vamos a determinar hacia dónde queremos, o el lugar exacto en el que queremos posicionar el servomotor. Ahora, continuando con el servo en sí. La salida 9, que como vemos tiene capacidad de entregar señal PWM, que es lo que necesita el servomotor para poder determinar el ángulo, para poder, digamos, recibir la orden del ángulo, la mandaremos al pin naranja, que es el de señal. Y después conectaremos potencia a 5 voltios del Arduino. Podríamos colocarlo si quieren aquí también, pero simplemente yo lo estoy haciendo de la misma manera, porque podríamos mandar este cable acá. Ahí. Podemos perfectamente mandar este cable aquí y después de aquí hacia acá. O si se quiere un poco más ordenado así, de esta manera. De cualquier manera es válido. Ok, parece que no puedo borrar este cable por alguna razón. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer aquí?
Parece que se me bugueó el Tinkercad. Espera. Ya, ahora sí. Ahora podemos mandar este cable aquí. Y después interconectarlo para que haya un cableado más ordenado entre todos los circuitos. ¿Ok? Después también podemos conectar tierra aquí. Y lo conectamos con la otra línea de tierra que está acá. Y después para finalizar tenemos que también conectar tierra al servo. Por lo que vamos a tener que mover este cable que habíamos mandado al potenciómetro aquí. Entonces de esta manera ya tendríamos todos los cables conectados. En cualquier caso, los dos circuitos van a funcionar de la misma manera. O sea, da igual de qué manera lo conectemos, van a funcionar igual. Así que el que le parezca más cómodo utilicen. Si se encuentran cableados al mismo. A continuación voy a borrar este código que está aquí. Y voy a traspasar mi código que lo tengo previamente acá. Y lo voy a explicar. ¿Ok? Vamos a ver inmediatamente que funciona. Ok. En primer lugar, tenemos hashtag include servo.h. Esto nos permite incluir en el código la librería que tiene Arduino para servomotores. Una librería básica, la que nos permite controlar servomotores como el SG90, que es el que yo al menos estoy utilizando. Y el servo que estamos utilizando en Tinkercad. ¿Ok? Después tenemos... Ahora voy a agregar esto un poco acá. Tenemos servo, que es una función de la librería que nos permite agregar un servo o sea, darle un nombre a un servo, ¿ok? A un servo, por así decirlo, es como una variable de la librería en sí, que después nos permite ocupar las distintas funciones que tiene. Después tenemos variables normales, tipo entero, para el potenciómetro. Esta variable se va a ocupar para leer el valor del potenciómetro en sí, que va a ser de 0 hasta 1023. Y después tenemos otra variable entera para la posición del servo, que igual esta va a ser en este caso desde 0 a 180, porque después lo vamos a mapear con una función map de Arduino. Después tenemos void setup, que como sabemos se ejecuta una sola vez, y aquí iniciamos el puerto serial a 9600 baudios para poder después leer dónde está el servo de forma digital, digamos en una computadora o en un monitor. Y después tenemos una función, como ya le hemos dado un nombre a nuestro servo, digamos un nombre digital al servo físico. Aquí anclamos un pin, que sería el pin 9, porque tiene capacidad de PWM, de modulación por ancho de pulsos, y lo anclamos al servo número 1, por lo que cada vez que nos refiramos al servo 1 en las funciones que después tenemos más abajo, vamos a estar mandándole una señal al pin 9, ¿ok? Después tenemos void loop, que se ejecutará continuamente, y comenzamos eh, diciendo, declarando que la variable pot, que no le habíamos dado ningún valor entero, va a corresponder a la lectura análoga del pin A0. ¿Ok? Por lo que cada vez que el Arduino pase por esta parte, digamos, lea esta parte, ejecute esta parte del código, va a leer el voltaje en este pin y le va a asignar ese voltaje, en un rango de 0 a 1023 a la variable pot. Después tenemos una función map en la cual mapeamos, por así decirlo, la variable que hemos leído anteriormente, la variable pot de 0 a 1023, a una variable que se llama posición servo, o post servo como yo lo puse al menos, entre 0 y 180, por lo que el ángulo mínimo es 0, el mayor es 180, que es el rango de movimiento de este servo. Así que aquí, por ejemplo, tenemos primero posición servo, que va a ser la variable que queremos darle valor, y después colocamos map, lo que nos permite dividir y ajustar más que nada
el valor original es spot. Y lo cambiamos para que pueda entrar, digamos, en el rango de posición servo. Ok, así que pasamos de 0 a 1023 y de este rango pasamos a 0 a 180. Después tenemos una función de la librería servo.h, servo1.write, o sea, escritura, digamos, de servo. Y lo colocamos en posición servo, que va a ser un ángulo determinado a partir de la lectura análoga de este pin, como ya lo hemos dividido aquí. Por lo tanto, por ejemplo, si está a 1023, la lectura análoga del pin, el mapeado nos permitiría dejarlo a 180 y el servo va a mover su cursor hacia, o el eje, hacia el ángulo de 180 grados. Después tenemos aquí una escritura serial para el monitor serial, en la que nos va a escribir un texto que dice el ángulo del servo es. O sea, es un texto simplemente, es para darle más dinamismo, porque podríamos simplemente colocar aquí como tengo escrito, ser el punto print del n, que va saltando la línea a la siguiente para que se vaya, digamos, en vertical, sino iría en horizontal y la información se apilaría hacia un lado y no queremos eso porque es muy desordenado. Entonces aquí lo que hacemos es colocar el ángulo de 0 es para que por ejemplo cualquiera lo pueda entender, porque si solamente colocáramos sería el punto print del n posición servo, saliría a un número 0, 15, 40 o 180, y si alguien quisiera analizarlo, quizás tendría que ver algún instructivo o algo para entenderlo. Entonces sería más difícil de comprender. En cambio, si simplemente le colocamos el ángulo de servo es, inmediatamente nos damos cuenta de que el número que está saliendo aquí abajo es el ángulo en el que está el servo. Y no es un valor aleatorio, sin sentido. Aquí podemos ver que todo está... Vamos a iniciar la simulación para comprobar que todo funcione. Ya. Entonces, aquí el servo está en la posición 180 grados. Ok, creo que una línea se... Ahí está, no se había iniciado bien en el código. Se había activado el modo de debug, ahora sí. Como podemos ver, este sería nuestro 1023, porque estamos en el terminal de 1. Prácticamente si se dan cuenta la perilla está tocando aquí, el terminal 1 donde están conectados 5 voltios, por lo que el valor del voltaje es máximo. Entonces lee 1023. Y al moverlo alteramos la posición del servo. Ok, ahí estaríamos la mitad, deberíamos estar cerca de 90 grados. Ya que este es el tope máximo, el tope mínimo. Y como hemos colocado un mapeado, esto se ajusta para que se divida correctamente en 180 grados. Entonces cuando estamos al medio, vemos que aquí también sale que estamos en 90 grados, que es la mitad de 180. El mínimo sería 0, el máximo una vez más 180. Y podemos ajustarlo entre ciertos rangos ahí, ajustarlo de forma fina. Tendríamos 180 posiciones para elegir. Ok, entonces este es el proyecto. Bastante, se puede decir bastante simple, pero útil porque nos permite, en primer lugar, enseñar cómo funciona Analog Red, la función Analog Red. Podemos también ocupar la función map para, como dije, dividir los 1023 datos en 180 y poder así manejar un servo. Entonces estamos usando distintos componentes y distintas funciones. Así que un proyecto bastante interesante, básico para comenzar, pero que puede usarse en alguna feria. Por ejemplo, esto se podría utilizar para representar una cerca, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero estas barras que se utilizan para evitar que los autos pasen adelante en un peaje o para ejemplificar una grúa, por ejemplo. Entonces hay varias formas en las que podemos ocupar esto. Incluso si nos vamos ya al extremo, podríamos utilizarlo para em, hacer un eje de un brazo robótico. Claro, ya es algo más complejo. Sin embargo, es posible. Todo depende de las ganas y la creatividad que tengan. Y ese sería el proyecto de hoy. A continuación voy a dejar la versión física de este proyecto para que la vean. Y eso es el proyecto. Con esto me despido. Bye bye.